Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Jorge Llano, coordino el área de transformación acá en Macaya. Para hoy tenemos un espacio bien chévere para todos ustedes que se llama Segunda Mente Digital. Hoy nos acompaña una organización que se llama la Fundación WWP Colombia. Es una organización que lleva desde 1982 trabajando, impulsando el desarrollo socioeconómico y cerrando brechas, especialmente con el tema de la mujer. Digamos que en estos 40 años que tiene la fundación, tiene varios temas con los que trabaja con personas, donde desarrolla e implementa programas de formación. También tienen temas de conocimiento, donde promueven y financian estudios académicos y técnicos, especialmente con el tema de enfoque de género, y también tienen un tema de inversión de impacto social. Entonces, hoy nos acompaña Alex. Alex es un experto dentro de la fundación y hoy vamos a hablar un tema súper importante que se llama mente digital. Es más cómo dominar el caos digital en esta época donde estamos generando tanto conocimiento, estamos generando tantos contenidos. Eso es muy chévere, pero a veces se nos está volviendo un lío. Entonces, hoy Alex nos va a enseñar un poco cómo lidiar todos estos problemas que tenemos con la creación y el almacenamiento de la información, cómo dar un poquito de orden dentro de este caos. Y bueno, Alex, bienvenido. Muchas gracias acá por acompañarnos el día de hoy. Para recordarles a todos, en este espacio, las personas que están de asistentes, pues desafortunadamente no tienen forma de tener abiertos los micrófonos y las cámaras. Sin embargo, tenemos habilitado una cajita de preguntas y respuestas. Ahí nos pueden escribir todas las dudas que tengan, o ahorita que Alex de pronto les va a hacer un par de preguntas respecto a cómo se sienten respecto a unas situaciones de esto de dominar este caos digital, para que nos ayuden a responder. Entonces, si algo, tenemos esta cajita de preguntas y respuestas. La idea es aclarar las dudas que tengan, si podemos, en el momento que hagan las preguntas. Si no, al final tendremos un espacio para poder aclararlas entre todos. Entonces, Alex, bienvenido. Hola, mucho gusto, Jorge, ¿cómo vas? Muy bien, muy Pues bien. muchas Acá, gracias. y además que este tema me encanta porque esto tiene todo los costos ocultos que ustedes quieran. En Estados Unidos, solamente para darles un dato antes de que arranque, Alex, qué pena, hicieron un estudio en las grandes organizaciones sociales. El tema de no tener controlada, o entender el tema de cómo creo, almaceno y consumo la información, genera costos ocultos en las organizaciones sociales de hasta $30,000 al año. Lo que pasa es que uno no los ve. Estas cosas uno no las ve. Entonces, bueno, quedamos en tus manos. Bueno, muchas gracias por esa presentación y esa introducción, Jorge, y por esta oportunidad de poderles compartir un poquito más que el conocimiento, es como la experiencia y estos aprendizajes que se han tenido a lo largo de esta vida profesional y más en este mundo digital. Bien, esta charla que la hemos denominado Tu Segunda Mente Digital, pues es una necesidad, como decía Jorge, que tienen las organizaciones y que lógicamente se nos traslada a nuestro plano personal en cómo organizarnos un poco para evitar ese caos digital ante esa avalancha de información que no se nos presenta. Y cómo no caer digamos, en ese loop de que uno trabaje para la tecnología y que se vuelva dependiente de esa, sino que la tecnología empiece a hacer trabajos autónomos para nosotros. Em, pues arrancamos. Em, el impacto en la vida real va a ser uno de los puntos que vamos a ver. Vamos a ver una encuesta en vivo muy pequeñita que les voy a hacer a través de un código QR, para empezar a ambientar pues esas sensaciones previas con las que ustedes llegan a esta charla. El por qué ahora en la era de la sistematización, qué es el cerebro digital, cómo organizar versus almacenar, cuál es la gran diferencia y la cultura del dato personal. Y por último nos trasladaremos a ver algo muy aplicativo, muy práctico.
Son 50 minutos en que espero que ustedes se lleven algo de mi experiencia. No van a aprender ningún software, no. Lo que vamos a aprender es un método vinculado con algo de tecnología. Bien, les iba a pedir el siguiente favor. Aquí vemos un código QR para que ustedes lo escaneen con su dispositivo móvil o tablet y hagamos una pequeña encuestica de 3 preguntas que se encuentran ahí. Entonces los invito a que abran su cámara para que puedan digitalizar con el celular, escaneen y vamos mirando acá las respuestas. Son 3 preguntitas rápidas. Aquí lo estoy haciendo. Muy bien, Jorge, muy juicioso. Acá ya vamos viendo las preguntas. Acá. A dar un minutico más para que terminen de solucionarlo. Ya, Cogemos. enviado. Tenemos ya bastante participación. Listo. Bien, vamos a mirar un poco, entrando en la dinámica de esto de la información actual, es cómo nos va actualmente con los documentos, que es la primera pregunta que nos sugiere la entrevista o la encuesta. Y nos dice ahí que entre 10 eh, el 37% dice que entre 10 y 30, ¿cuánto tarda en encontrar un documento personal urgente en esa nube que tenemos de documentos? Una odisea basada en la memoria, el 12,5 y menos de un minuto, el 50%. Bueno, tenemos una buena disposición tecnológica. A la segunda, ¿usas un chat contigo mismo o un email como blog de notas para anotar las ideas o cosas importantes? Digamos que un 37% dice sí, tengo un chat conmigo mismo, no, tengo un sistema, hay un 0% y a veces para emergencias un 62,5%. Y es válido utilizar esta herramienta, no está mal. Y la última Yo pregunta, tengo mi propio chat en Teams y mi propio chat en WhatsApp. hablando contigo mismo. No, yo tengo Para amigos que cositas que no se me tienen, pueden olvidar. yo tengo amigos que utilizan el chat de la ex que lo tiene bloqueado para hacer esto. La otra actividad dice aquí, ¿cómo planteas las actividades de tu vida? Entonces, hago un Excel donde controlo todo, 0%, utilizo una aplicación de programación, un 12%, y un 50% lleva una agenda. Entonces quiere decir que llevan una agendita para todo lado, con colores, con todo eso que me parece muy interesante. Esto era para empapar un poco cómo sistematizan ustedes y que vean su respuesta frente a las demás, que no que estamos haciendo bien nada, sino es para como para ubicarnos a modo digital, qué conductas vamos a cambiar después de esta charla, qué creen ustedes que pueden rescatar de la información, cómo la manejan. Volvemos aquí a la presentación. Me pareció muy interesante. La última pareció la más chévere, que es la de el Seguimos 50%. teniendo cuadernitos. Sí, seguimos teniendo cuadernitos, sí es válido. Yo me impresiono porque con muchos compañeros míos de trabajo tienen su cuaderno súper organizado. Inclusive mi esposa también tiene su forma de marcar las cosas con colores y es una organización muy chévere. Pero ¿qué pasa donde ese cuaderno se les pierda? Yo era la época del cuaderno. Ahorita lo que estoy haciendo es que todo me lo está manejando IA. Ah, sí, es que para allá eh, vamos. por- Porque es más fácil, ni siquiera las aplicaciones, un To-Do, un Planner me está ayudando porque pues ahí estoy consignando todo. Y como tengo tanto bombardeo por todo lado, porque me entran cosas por Teams, me entran cosas por WhatsApp, me entran cosas por correo, la reunión, las notas, es un bombardeo por todas partes. Y Claro. yo no tengo tiempo de transcribir, entonces que llegó un correo, entonces escriba la notica, entonces ¿qué le estoy diciendo a la IA? Cójame todos esos pendientes, priorícemelos, deme fecha, dígame qué los tengo que mandar y todos los días a las 7 de la mañana pásame un resumen de mis cositas.
Claro, es una herramienta válida y para allá vamos, ese impacto en la vida real. ¿Cómo lo estamos viendo? Si nosotros tomamos estos tres ítems digamos, o contextos de la vida real, actualmente nosotros no poseemos más de 15 segundos para tener una respuesta frente a diferentes situaciones. Por ejemplo, en el caso de una estrellada, de un accidente, necesitamos acceder a nuestra póliza de seguro, al número, a la copia, al contrato en 15 segundos. ¿Dónde lo tenemos? En el correo electrónico, se le enviaron a la esposa, lo tenía guardado en Google Drive. Y ese rescate no tiene que gastar más de 15 segundos. En finanzas y trámites, que es el otro aspecto de la vida real en que estamos digitalizados casi en un 90%, pues, por ejemplo, ahorita que estamos en época de pagos de la DIAN, necesitamos todo el tiempo estar mirando facturas deducibles, contratos, garantías, recibos, y ese contacto no tiene que durar más de 15 segundos. ¿Qué es lo que hacemos? Entramos al correo, miramos cuándo nos lo enviaron, lo rescatamos, lo descargamos, lo guardamos en mis documentos y ahí queda guardado. Y en proyectos personales pasa lo mismo. Estamos haciendo una planificación de viaje, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recibimos una cotización, vemos un video en internet, puede ser Instagram, lo descargamos, lo guardamos como un reel en favoritos y hasta ahí llega la información. Pero son 15 segundos, no tenemos más interactividad para cualquier impacto de estos. Si nosotros miramos por qué ahora en la era de la sistematización, pues es que tiene un gran problema esto. Si nosotros miramos hacia atrás 100 años, nuestros abuelos, vámonos al año 1926, el abuelo gastó toda una vida, aproximadamente 80 años, en acumular una cantidad de información. Pero nosotros, la información digamos, digerimos en un día desde que nos levantamos y empezamos con la construcción de metadatos a través de nuestro reloj, de nuestro posicionador global, hasta que nos acostamos, hacemos la misma cantidad de información en un día que nuestros abuelos hicieron en 80 años más o menos, hace 100 años. Es decir, ellos se gastaron toda una vida creando una cantidad de información o asimilando la información que nosotros la asimilamos en un día. Y ahí viene el paradigma del límite biológico, porque nuestro cerebro, aunque ha venido evolucionando en construcciones de redes neuronales y en formas de asimilar la información, nuestro disco duro viene a ser el mismo de hace 100 años. El cerebro no ha crecido, no tiene un mayor alcance a nivel de almacenamiento, pero todos estos procesos que son muy rápidos y la cantidad de información hace que creemos una fatiga mental total y todo el tiempo y hace que perdamos la falta de enfoque en nuestras actividades y desmotivación. Eso es sencillo, más información, menos enfoque. ¿Y la solución, pues, cuál es? Es delegar ese almacenamiento, que es algo muy práctico, muy, digamos, muy sistémico y que ahora, como decía Jorge, lo podemos delegar a cualquier servidoría, a cualquier aplicación. Pero esto va más allá de encontrar una solución, porque soluciones hay 10.000. Hay 10.000 aplicaciones y todos los días salen 30, 40 a nivel del mundo que nos solucionan la vida para organizarlos. Pero está más allá y es crear instrumentos propios y estrategias particulares, ¿sí? Entonces, es delegar para liberar ese espacio y esas formas em, de acumulación de información. ¿Qué es el cerebro digital? Cuando hablamos de cerebro digital nos imaginamos una cabeza grande como Megamente que hace todo por nosotros. Pues no, no es algo así. Un cerebro digital es netamente o sea, si nos vamos a la definición, es un sistema externo, más o menos, imagínense un disco duro como los que conectábamos hace unos años a nuestros portátiles, a nuestros servidores, en el que va a estar estructurada la información, pero de una manera dinámica, ¿sí? El cerebro digital lo que nos va a permitir es que en cualquier momento yo rescate la información de una manera ordenada y esa información tenga una evolución o un decantamiento. Todo esto está basado en un libro de Tiago Forte, que es un escritor que se sentó a reflexionar sobre estos procesos de qué es lo que estamos haciendo realmente, dónde está la información. Y él tiene una frase muy particular, es: tu cerebro es para tener ideas, no para almacenarlas. Y es algo muy cierto. Si ocupamos nuestro cerebro en tratar de almacenar información, pues lo vamos
a ocupar en cosas que deberíamos estar haciendo. Si ustedes me preguntan a mí cuántos teléfonos me sé actualmente, no me sé ninguno. ¿Cuántas direcciones me sé? No me sé ninguna. Si me preguntan cuántas fechas de cumpleaños, creo que a duras penas me acuerdo de la misma, porque hemos delegado estos datos a procesos tecnológicos, ya sea por cualquier herramienta, Facebook, la IA, una herramienta de datos, etcétera. Y lo que tratamos es de cambiar ese paradigma que tenemos en la cabeza. Nuestro cerebro, como dice ahí el texto, no piensa en filas y columnas, o sea, no tiene una estructuración de filas y columnas, sino en redes, ¿sí? Él tiene, son redes de conexiones que imitan más o menos como funciona una ciudad. Tiene una red y va aprendiendo y apagando bombillitos en la medida que lo necesita. Pero nosotros nos forzamos en nuestro diario quehacer a em, estructurar nuestra formación en carpetas rígidas como mis documentos descargados, a nombrar archivos con la fecha, a descargar documentos y guardarlos en descargados y ponerle este sí, última versión o la versión de la tesis que tengo que mandar, esta sí, 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 .04. Entonces, todo eso es una estructura mental muy cuadriculada que es lo que nosotros queremos cambiar, cambiar el paradigma de almacenar información por organizar. ¿Cómo logramos esta parte? Lo que hacemos habitualmente, como dice ahí el texto de del primer espacio, es que nosotros estamos guardando información en carpetas, ¿sí? Y esto genera una acumulación. Estamos siendo acumuladores pasivos. Si hiciéramos el ejercicio en este momento de revisar mis documentos, mis descargas, tenemos unas carpetas con unos nombres de acuerdo a áreas. Ah, esto es lo de la tesis, esto es lo del trabajo, por áreas. O estos son PDFs, estos son Word y Excel. Esto Organizar requiere, perdón, un enfoque más moderno. Es hablar del cuándo y para qué lo voy a usar. No cómo lo llamo, sino cuándo y para qué lo voy a usar. Y guarden ese label ahí en la cabeza. ¿Cuándo y para qué lo voy a usar? No almacenar de forma enciclopédica. Y para eso necesito tres etapas de flujo, básicamente. Una, que es el capturar lo que venimos haciendo. Si el jefe nos manda el informe de la semana pasada, descargamos el Excel, lo guardamos normalmente, pero después yo tengo que estructurar, que eso es lo que vamos a trabajar ahorita de manera rápida, según la meta que yo tengo. Y luego lo puedo recuperar de una manera muy práctica. Y para eso hay unos sistemas y unas aplicaciones que los vamos a ver más adelante. La cultura del dato personal está muy mezclada. Actualmente, si nosotros vamos a nuestras organizaciones en las cuales trabajamos, en donde nos desenvolvemos, hablamos que la información tiene un sistema estructurado del dato y tiene unas políticas de datos muy concretas. Entonces, sí, el protocolo para subir el dato a la base de datos, usted tiene que marcarlo así, guardarlo así, indexarlo así. Pero ¿qué pasa con nuestra vida? No aplicamos lo mismo. Estamos siendo unos en la empresa y otros para nosotros mismos. Entonces, la invitación es que esa cultura del dato se lleve a lo personal. Ayer se tenían archivos PDF y documentos sueltos en carpeta. Hoy lo que se manejan son bases de datos dinámicas y paneles de control. Porque el éxito de Power BI, de Locker Studio, de Tableau, todas estas herramientas, es porque ya no necesitamos pensar la vida como un Excel, sino necesitamos ver la vida gráficamente a un clic con informes puntuales y al alcance y que nos permitan recuperar y tomar decisiones. Pero eso lo hacemos en el trabajo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no lo llevamos de la misma manera? Entonces, el beneficio directo de esta cultura del dato personal es preparar la información para que las herramientas, como decía Jorge, de inteligencia artificial, cualquiera que ésta sea, pueda leerla, resumirla y trabajar por ti y ocuparnos realmente de lo que necesitamos ahora, que es diseñar, pensar y estructurar. Bien, este es un dato que me parece súper interesante y va muy de la mano con lo que les preguntaba yo al principio. Miren esto, en los años 80, 8 gigabytes, esto es una investigación de Martin Hilbert de la Universidad de California, en los años 80, la capacidad de información que consumíamos estaba alrededor de 8 gigabytes, es más o menos 10.000 palabras. Y esto estaba dado por cosas netamente análogas, como los periódicos, la radio, canales de televisión. Eso era lo que asumía una persona diariamente de consumo proporcionado en palabras y en gigas. Para el año 2008 ya hablamos de
cuatro veces esos 8 gigabytes y estamos convirtiéndolos a 34 gigabytes. Estamos hablando de 100.000 palabras. Ya comenzó el email, ya comenzaron las redes, el inicio de Facebook, los blogs y toda esta interacción básica que tuvo en esa Internet 1.0, pues nos llevó a que casi se cuadruplicara esa interacción y llegamos a 100.000 palabras diariamente. Para el año 2020, antes de la pandemia, estábamos hablando de 74 gigabytes de información diaria que podíamos asumir, más o menos 200.000 palabras, porque ya empezamos a hablar de los smartphones, empezamos a hablar del streaming, empezamos a hablar de las notificaciones, y esto hizo que se duplicara en solamente 12 años. Pero en la actualidad estamos hablando de 100 gigabytes de información diaria. Estamos hablando de 100 gigabytes de información diaria, es decir, 300.000 palabras, que es más información, pero más corta. Ya nosotros no somos capaces de leer un libro completamente si no vemos el resumen, luego lo leemos si queremos. No somos capaces de leer una película si no vemos los videos en Instagram, vemos los reels en TikTok, tenemos multipantalla, recibimos mensajes. Toda esa información son 100 gigabytes aproximadamente. Este estudio, vuelvo y les digo, lo encuentran por ahí en la Universidad de California. Me pareció interesante para mirar cuál es la forma de abrumarnos con la información. ¿Y esto qué quiere decir? Que esas 100.000 palabras diarias es más o menos equivalen a 2 libros y medio que nos leamos, pero solamente el 1% de esa información es la que podemos, digamos, procesar. Recibimos tanta, pero nuestro cerebro solo procesa el 1% de esta. Y de 6 horas y 40 minutos diarios por persona es lo que se dedica a Internet actualmente. Eso es de una persona que tenga una conectividad más o menos dedicada. Por ejemplo, nosotros que trabajamos bajo las TIC, estamos sobre un promedio de 18 horas de conectividad. Entonces, uno puede decir, wow, ¿qué hago con toda esta información? ¿Cómo la administro? Entonces ahí viene lo que decía Jorge. ¿Qué situaciones se nos presentan? Y esto tiene mucho que ver con la encuesta que les hice. ¿Cuántas veces ustedes han intentado recordar algo importante en el transporte? Una idea que tenían para el jefe, un libro que quieren escribir, una foto que quieren tomar, una charla que quieren hacer, y cuando se bajan del transporte ya no la tienen o se les olvidó, o al siguiente día se convirtió en una nota por allá en un post-it. La otra situación, la mayor parte del tiempo lo consumimos en buscar métodos para almacenar información. ¿Dónde lo guardamos? En Google Drive, lo guardamos en la nube, en la nube de iOS, en el teléfono. Entonces, vivimos obsesionados con guardar información, que nuestros teléfonos tengan mayor capacidad. ¿Pero para qué? Para asimilar exactamente lo mismo. ¿Sí? Consumimos más libros, podcasts y videos que lo que podemos asimilar. Estas son las situaciones de la vida real. Todo esto está dado simplemente por la enseñanza tradicional. Hay una teoría que viene en un libro que les mencionaré más adelante, y es que nosotros tenemos una estructura de acuerdo a cómo nos enseñaron. Tenemos el cerebro partido en dos. Las áreas que son de matemáticas, física, química, que son de números, y las áreas que son de escritura. Así venía organizado, y de esa manera nosotros tratamos de organizar nuestra vida adulta en nuestro quehacer. Entonces, tenemos carpetas que dicen marketing, finanzas, salud en nuestros documentos. Y ahí ¿tú qué dices? ¿Tú qué piensas frente a esto, Jorge? No, total, total. Eso comparto yo. Precisamente cuando estabas diciendo eso, estaba pensando que, por ejemplo, con la IA con la que yo trabajo, para que no me consuma tantos tokens, yo no le puedo mandar el archivo, las carpetas, porque la IA se enloquece. Claro. Y hay un modelo que me ha parecido súper interesante que estamos desarrollando y es un tema de grafos. Grafos es como ver la información no por carpetas, sino por relaciones que Ah, tienen los una documentos. ontología, más o menos. ¿Cómo? Una ontología. Donde en un método de grafos, mirando las relaciones de los documentos y de la información, es más fácil entender y localizar dónde están los archivos. Entonces, a mí, yo comparto contigo cuando dicen esos temas por carpetas o por poniéndoles títulos, nosotros no funcionamos de esa forma. Y Sí. lo otro que también estaba pensando es, y esto pues ahí está solamente tocando mi cabeza, solamente lidiando la información. No estamos hablando del colaborativo,
de cuando yo me tengo que relacionar con Alex y tengo que compartir todo lo que yo tengo con Alex y todo lo que tiene Alex conmigo y cada uno en su sentido común almacenando información de acuerdo a lo como cree que debería ser. Y sin esas reglas de juego, pues este sistema digamos que crece exponencialmente la dificultad porque no es solamente lo que yo estoy guardando para mí, sino lo que tengo que compartir con el resto del mundo. Ujú, exacto, para allá vamos, o sea, eso nos hace repensar un poquitico qué aprendimos, cómo nos organizamos en la vida, pero qué nos está pidiendo la vida actualmente. Nosotros no crecimos con inteligencia artificial y la vida de inteligencia artificial se está volviendo a nivel de grafos, de relaciones, de mallas de conocimiento. Y para eso se inventaron varios métodos, que es uno de los que vamos a trabajar aquí, que es el método PARA, que no pretendo profundizar mucho, sino darles digamos que un brochazo para que ustedes se documenten. Si quieren, después les mando bibliografía respectiva, pero el método para es eso. Antes de sentarnos a utilizar cualquier herramienta disponible en el mercado, que salió Smartsheet, que salió Monday, que salió Works, para organizar nuestra vida y nuestros proyectos, tenemos que crear un sistema de organización que me permita estructurar la vida acorde a la accionabilidad. Accionabilidad, no funcionabilidad, no digamos alfabéticamente en cuanto a la funcionalidad, sino a su acción. Y ahí para allá, vamos. Este método, ¿para qué es? Para es una sigla que resume 4 procesos. P de proyectos, A de actividades, lo llamamos actividades o acciones, R de recursos y A de archivos. Vamos a ver qué es esta vuelta. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de P de proyectos y yo no solamente pensemos en el trabajo, pensemos también en la casa. Entonces, algo que nos decrete para los que hemos venido trabajando en proyectos hace mucho tiempo es la trilogía tiempo, dinero y calidad. Entonces, esta parte es importante que la tenga, así sea pintar la casa, el proyecto de incorporar una nueva plataforma, el proyecto de un viaje, es un proyecto porque te decreta plata, tiempo y un entregable. Entonces, esos son proyectos. Lo que llamamos actividades o acciones, pueden llamarlo, es lo que nos genera ese trabajo diario. Entonces, toda esa información de debo hacer mercado. Entonces, meto mi lista de mercado. Debo llevar el perro al veterinario. Debo mandar a arreglar el carro. Entonces, son actividades que pueden ser parte de un proyecto, pero no necesariamente pueden vivir ellas solitas y pueden morir ellas solitas en la medida que yo las he cumplido. Y los recursos está relacionado más con lo que me gusta. Nosotros no solo somos casa, no solo somos trabajo, sino también lo que nos gusta. Entonces, la fotografía, por ejemplo, en mi caso, las motos, la cocina, los deportes, los bonsáis, etcétera, son cosas que yo también manejo como información. Les voy a poner un ejemplo. Me encanta la fotografía y yo sigo 50 eh, youtubers o influencers que manejan de fotografía y voy guardando información de ellos. Pero ¿cuándo la recupero? ¿Cómo la rescato? O tomo fotografías y cómo las estoy indexando. Entonces, esto lo que me invita es a manejar este proceso de proyecto, actividad, recurso y lo último que son archivos, que son proyectos ya terminados. Esto es una secuencia. Entonces, acá vamos a ver un caso rápido, que es el caso de María, que es una profesional eh, que tiene su computadora llena de archivos como cualquiera de nosotros, sueltos en la carpeta de descargas y escritorios, y vamos a clasificar el caos digital con el sistema PARA. Entonces, eso es un caso no alejado de la vida real. Y vemos que esto es un ejemplo chiquitico de lo que tiene María en su computador. Entonces, tiene un archivo A, que es la factura de compra del laptop, un B, que es un borrador de una presentación, un C, que es un PDF, un D, que es un registro de vacunas, un E. ¿Cómo organiza esa información antes de meterse con una herramienta digital? Fácil, la vemos así, le ponemos un index que le llamamos A, B, C, D, E, F, y luego entramos a este proceso de clasificación con unas preguntas claves. Eso es el método para. Ya no nos preguntamos cómo se llama el archivo y lo voy a mandar a la carpeta de finanzas, a la carpeta de trabajo. No, me hago la siguiente pregunta. ¿Tiene fecha límite? Sí. Ah, es para este viernes. ¿Cuál era la presentación del cliente? Entonces lo catalogo como un proyecto. Entonces, si es catalogado como un proyecto, abro la carpeta, creo una carpeta de proyectos y ahí meto la presentación. Ahora vamos con el otro, la remodelación de la cocina, sea que ella no la esté haciendo o la esté haciendo ella. ¿Tiene una meta concreta? Sí, en agosto, la está haciendo el fontanero, la está haciendo el esposo.
es un proyecto. Entonces abro la carpeta proyectos, creo la carpeta remodelación y ahí meto esta remodelación de cocina. Ahora me voy para el registro del perro, ¿sí? Entonces tengo que, el registro del perro es continuo, ¿sí? No. ¿A qué área pertenece? Ah, no, esto es al área o a la acción de mascotas. Entonces es una actividad, ¿sí? En algunos textos lo llaman actividad o área, que se llama mascotas y es algo personal, pero que lo tengo que cumplir como una actividad, no es nada más, no pertenece a ningún proyecto. Lo mismo pasa con la factura de la laptop. Fue una actividad, recibí la factura por internet, pero ¿qué hago con ella? ¿Es parte de mantenimiento del hogar? Sí, no, no, es una parte del área de finanzas y compras porque es un recibo. Y así lo mismo voy a hacer con los otros archivos. Por ejemplo, un PDF que ella investigó sobre IA, ¿es un tema de aprendizaje en general? Sí, pero entonces ya no es un proyecto, no es área, sino es un recurso. Entonces lo cataloga como recurso. ¿Por qué? Porque va a ser de consulta, pero también va a desecharse en algún momento o se va a almacenar. Y lo mismo se hizo con un curso de Excel que ella hizo. Entonces lo catalogó como un archivo porque ya terminó el curso. Entonces no lo va a utilizar, de pronto va a tomar unas notas y lo guarda en archivos, cursos finalizados. Esta es una propuesta según esta metodología en que yo organizo mi vida en proyectos, áreas, recursos y archivos, que lo llaman el método para que yo estructure de acuerdo a la acción de esos recursos. Y así se vería nuestra mente o la mente de María en un futuro si se acostumbra a, digamos que a organizar con el método para. Entonces aquí va a tener los proyectos, las áreas, los recursos y los archivos. Y esto no es estático, esto es dinámico. Puede hacer que los proyectos como la remodelación de la cocina que tiene aquí María se vaya a pasar aquí algún momento a archivos, porque ya están completados. En el momento en que termine de completar la cocina, lo va a pasar. Lo mismo de áreas, lo de las mascotas. Entonces la vacunación de la mascota, en el momento en que se termine, se baja aquí a proyectos. Entonces esto es muy dinámico. O sea, ese método para me pareció a mí fabuloso de que es uno de los 10.000 métodos que se han inventado ahora con las nuevas formas de adquisición de información y la interacción de la IA para que nosotros logremos mitigar ese impacto de la cantidad de información y nuestros documentos se vuelvan dinámicos. Ahora, ¿cómo son los pasos para implementar el para? Pues lo primero, seguir haciendo lo que nosotros venimos haciendo, que es archivar la información existente en una carpeta. Luego, cuando la tenga, empiece a crear la carpeta proyectos y lleve todo para proyectos, lo que sean proyectos. Cree la carpeta archivos si tiene archivos, es decir, si tiene actividades, más o menos un to-do list o una lista para hacer. Entonces, si me va llegando el archivo de pago del servicio de internet, entonces lo pongo en archivos, si lo va en actividades, perdón. Y si esto va evolucionando, lo llevo hasta archivos. El objetivo es ir pasando la información a que se archive, que se convierta en un proyecto, en una actividad, luego los recursos y luego en archivos. Es una cadena que va hacia abajo con esta metodología. No se crean carpetas si no es necesario en la medida en que se necesiten. Si yo estoy organizando mi información y ya tengo proyectos, actividades o acciones, recursos y archivos ya, pues creo las 4 carpetas, pero es para que se vayan creando en la medida de la necesidad. Algunos tips es gestionar la entrada de la información, que vaya al lugar correcto, que segundo, se mantenga la información fluyendo, que no sea estática, que use independiente de la plataforma. Yo puedo utilizar hoy una plataforma digital que salió el día de mañana. Lo que hace Jorge lo utiliza con una IA, yo lo puedo utilizar con otra herramienta que se llama Evernote, y lo puedo utilizar de 10.000 maneras, pero el método es independiente de la herramienta. Eso es lo que buscamos. No se vuelvan dependientes de una herramienta, sino que su vida o su estructura mental empiece a funcionar bajo un método. Y lo último, si siente que usted está volviendo abrumado de tanta tecnología, empiece de nuevo, pero empiece con otro método. Métodos hay 10.000. Hoy trabajamos el método para. Todo esto es basado en una metodología de un libro muy interesante que se los recomiendo para sobre todo nosotros los que trabajamos en tecnología, es de Tiago Forte, que es Crea tu segundo cerebro. Y todo esto está basado esta charla está basada en esta bibliografía, para que lo tengan en cuenta. Hasta ahí más o menos, ¿cómo la vieron? ¿Hay preguntas?
No, yo sí, más que preguntas, es una invitación a las personas que nos acompañan. Y es que, eh, ¿cómo diría esto? No es fácil, pero la invitación es a, ojalá traten de subir las cosas a la nube. Eh, pero yo pienso que lo que estás diciendo de no caer en la trampa de que todo almacenado y todo tiene que ser, ¿cómo se llama eso? Metido dentro de carpetas a la fuerza porque de pronto las puedo tener necesidad. Los que quieran preguntar, si les invito a la cajita o que nos escriban las preguntas por el chat, porfa de una, listo, porque no les podemos dar la palabra por el webinar, pero escríbanos que inmediatamente lo leemos y se lo respondemos. Entonces, súper bueno poder tener las cosas en nube. A mí me gusta mucho, ¿sabes cuál es el ejemplo? De las fotos. Uno en las fotos, yo tengo el Google Fotos, pues la aplicación de fotos, y tengo por ahí 10.000 fotos. Ah, Eh, entonces, y eso pasa en las empresas, o sea, tenemos demasiada información y la idea de tener una metodología para poder gestionar la información, porque yo siempre he dicho, una cosa es la que la creo, una cosa es la que almaceno, pero lo más importante es cómo la consumo y cómo hago exacto. fácil que consumirla sea para todo el mundo, no para mí, sino para el que pueda entrar. Entonces, la invitación es pensar, sobre todo en los temas de trabajo, cómo hago yo la vida más fácil para los otros, la información que yo estoy creando. ¿Cómo hago para que las personas la puedan consumir esa información que de verdad sí les agregue valor? Exacto, y tú has dado un punto. Esa metodología puede ser muy particular. Yo les presenté una que es la metodología para, pero estaban otras más, pero es interiorizar esas metodologías para poder compartir la información. ¿De qué sirve tener información acumulada en el computador si no la puedo compartir? Entonces, en un Total, futuro vamos a tener lo que decía Jorge al principio, redes neuronales que están muy gráficas en donde yo puedo ubicar la información de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la estructura, que es lo que llamamos ontologías, y esto es otra charla ya más grande que tiene mucho que ver con inteligencia artificial, es la manera gráfica como se relaciona la información. Pero antes de llegar allá, quiero mostrarles tres aplicaciones. Esto no es una charla ni para vender las aplicaciones, ni mucho menos para que aprendan a manejarlas, porque existen 10.000 videos que les van a enseñarlas, pero sí para mostrarles cómo aterrizamos este método para en tres formas muy rápidas para llevarles en algún momento a eso, al relacionamiento de información. Entonces, me voy a salir aquí un momentito de la aplicación, de la presentación y Yo nos tengo vamos a ir. acá, yo tengo acá como dos preguntas para tener que me parecen Claro. interesantes, ¿cierto? Entonces, una nos la ponen por acá por la cajita y es, ¿cuánto tiempo has ahorrado utilizando un método para poder almacenar la información? Y lo otro que nos estaban preguntando por acá, para tener en cuenta, es que dicen, a ver, la voy a leer. Dice, en el caso de una empresa que tiene muchas personas involucradas en el almacenamiento, se recomienda la misma forma. eh, espérate, dice, a ver, porque leo. En el caso de que una empresa que tiene muchas personas involucradas en el almacenamiento, ¿funcionaría o se recomienda la misma forma que en para? O sea, Sería fabuloso, eso sería sería fabuloso, fabuloso. Jorge, que una empresa, así como asume una metodología de almacenamiento, porque ahora todo el mundo se está metiendo en la cultura del dato y en las políticas, pero las personas como tal no tienen una política propia de relacionamiento de información. Eso sería Total. sería una política de administración individual, pero de relacionamiento con sus pares. Eso sería fabuloso. Y en esto yo hago como un énfasis también y es, vean, el almacenamiento yo creo que es ya de un trabajo o de unas políticas de la empresa. Yo puedo almacenar todo en Drive, lo puedo almacenar en SharePoint, tengo formas de tenerlo, por ejemplo, acá, por ejemplo, el caso de Notion, ¿cierto? Pero Ajá, yo creo que el tema más es la sensibilización del equipo de trabajo a, exacto. a, a que esto es importante Sí, y a que todos y, estemos alineados con las mismas reglas de juego para poder almacenar la información. En el y, caso, por y, ejemplo, en y, Macaya,
tenemos un sistema de gestión documental súper fuerte, pero es porque hemos sensibilizado a todo el equipo de trabajo donde todos sabemos que las facturas van en una parte, los proyectos van en otra parte y los proyectos tienen una estructura. ¿Para qué? Para Claro, que en el caso que yo no esté y llegue otra persona, pues tenga la forma de poder entrar, por ejemplo, en la carpeta de proyectos y ver dónde está el contrato, dónde están las facturas, dónde están los informes, dónde están las actas, dónde está el tema de comunicaciones y hacerle más fácil la vida a las personas, porque ahí es claro. donde yo encuentro el gran beneficio de ser organizado con mi información. No es lo mismo si yo me meto en una carpeta de proyectos y encuentro dentro de la carpeta de proyectos todo mezclado, presupuestos, ejecución, el tema de mail, y se vuelve imposible buscar la información, ahí es donde perdemos mucho tiempo, que si encuentro todo en la última versión, documentos firmados, guardados en cada una de las carpetas donde debería estar. Claro, y ahí viene otra parte que es la indexación, ¿no? O sea, cómo llamamos yo los documentos para poderlos relacionar con otros, que ese es un tema bien complejo que van a necesitar las organizaciones de una manera muy rápida porque como yo llamo en los archivos y como ese se relacione con otro, es la importancia, no solamente crear archivos únicos. Y este es el llamado, por ejemplo, de esta herramienta que se llama Evernote. Evernote es simplemente un gestor individual de proyectos que me permite traer esa metodología para a estructurarla como ustedes ven acá. No sé si ahí están viendo mi pantalla y pueden ver Sí, que sí, este Evernote es un elefantito que ustedes lo pueden o trabajar de manera local o manera web y en el que ustedes pueden vincular, por ejemplo, mi carpeta de proyectos. Aquí tengo todos los proyectos que estoy manejando. Entonces estoy, por ejemplo, manejando un proyecto de video del Biche, estoy haciendo una tesis para una maestría, estoy diseñando una portada para un libro y esto lo estoy manejando y no lo manejo con la estructura de proyectos que es la estructura PMI o la estructura Agile, sino con una estructura personal que me permita consultarlo de manera rápida o que cualquiera de las personas allegadas a mí yo le dé el acceso y miren todo lo chévere que trae esto por dentro sin entrar ya a las especificaciones. Si yo me voy, por ejemplo, a este que es el proyecto del Biche, yo puedo aquí hacer anotaciones, puedo empezar a grabar reuniones y no tengo que concentrarme en las reuniones que tengo para este proyecto porque él tiene aquí la forma de grabar y transcribir. Lo más importante es que se puede articular con tu calendario y te puede generar aquí rebotes o llamados para cuando tengas que intervenir en este proyecto. Entonces es una hojita particular que yo creo. Y miren, así lo hicimos también para las áreas, recursos, como les monté ahorita, para toda esta partecita en donde tengo áreas, recursos y archivos, pero lo más importante es que ustedes acá pueden utilizar la inteligencia artificial de este Evernote. Evernote es una aplicación que la pueden manejar en el celular, en el computador, es plataforma, pero que les permite a ustedes organizarse sus actividades, convertirlas en proyectos, llevar el diario trabajo y compartirlo con demás personas. Esta método, Evernote es una herramienta vieja, pero que ha evolucionado y me pareció súper interesante de todas. Esta la traje que pudiera cumplir con eso, que se articulara con inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo quiero decirle a Evernote acá que empiece a hacerme recomendaciones a través de su propia inteligencia artificial, él empieza a hacerlo. Que me traiga documentos de Google, lo conecto, que me conecte con el calendario, ¿sí? Entonces, esa es una herramienta. La otra herramienta para poder aterrizar esa aplicación, esa metodología es esta herramienta que tenemos acá, que es el Notion. Y el Notion no es nada más que también otro organizador de metodologías, porque él puede asumir la metodología que ustedes quieran y la pueden también tener en su teléfono. Este no es tan costoso, este tiene una versión libre que les permite trabajar. Evernote es un poco más costoso, es un poco más estructurado, pero más costoso. Este me parece muy fabuloso porque tiene algo muy bacán y es que tiene agentes, ahora tiene agentes de inteligencia artificial para cada una de las cosas. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo un agente que es para los proyectos y yo lo puedo programar ese agente solito para que me recuerde cosas de los proyectos, me mande recordatorios, cree frases, interactúe, me busque documentos de un proyecto que yo estoy haciendo. Es como tener una gema de Gemini, pero solo para mí y que me bota alertas y que me va dando consejos. Y por ejemplo, tengo un agente como coach.
para las rutinas de entrenamiento. Entonces, yo puedo tener cuantos agentes ahí interactuando con mis proyectos que los tengo acá. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo todos los proyectos que, bueno, digamos que están de ejemplo para llevar, pero de una estructura muy fácil. No necesita complejizarse con programas como, no sé, yo también manejo Smartsheet, que es para ya cuando manejo los proyectos complejos o Primavera o Project, pero esto me arregla la vida diaria y es que me permite llevar un control, le permite llevar un control a las personas que yo les dé acceso, tanto para las reuniones como para las actividades. Y lo más interesante, miren, porque cuando hablábamos de la metodología para la parte de recursos, yo puedo meter aquí entrenamiento, fotografía, lectura, y si yo me voy a lectura, puedo mirar todos los libros que he leído y con su respectivo abstract, con su respectiva resumen y teniendo un detalle, porque muchos de nosotros, esto está un poquito lento, pero allá va a andar. Muchos de nosotros ocurrimos es que compramos libros y si nosotros miramos nuestra biblioteca, yo creo que tenemos más de 5 libros que hemos comprado y no hemos leído. O hemos leído y no sabemos qué fue cuando nos preguntan. Esto nos permite, por ejemplo, crear bibliotecas digitales a partir de inteligencia artificial particular. Me permite llevar registros fotográficos. Entonces, Notion es todo un gestor en el que le permitimos que adecue nuestra información, nos ayude a llevarla para olvidarnos nosotros de esa parte y dedicarnos a la ideación más que a la organización. Esto me parece muy interesante porque, mira, inclusive te muestra los porcentajes de los libros que he leído, los avances, ¿sí? Entonces puedo llevar casi mi vida a nivel digital teniéndola en el teléfono. Eso me parece muy interesante. Y lo más importante es la forma de interactuar con las inteligencias artificiales. Videos de Notion los van a encontrar 10.000. Hay cursos gratuitos en Internet que les va a permitir interactuar de una manera muy fácil. Y lo mejor es que es gratis y la versión paga pues no dista mucho, tiene unas ventajas lógicamente en la parte de interacción y de capacidad, pero ustedes se pueden quedar con la parte gratis. Y les voy a mostrar la última parte que es este señor que se llama Anti-Gravity, que Anti-Gravity es una inteligencia artificial creada por Google, que para mí es lo máximo en este momento porque me ha solucionado la vida de muchas maneras. Entonces, ustedes entran a Google y bajan Anti-Gravity y es como una inteligencia artificial, pero que opera dentro de su computador, ¿sí? Yo les voy a mostrar acá un estado de cómo están mis descargas. Y ustedes dirán, tan organizado. Mentiras, esto me lo hizo Antigravity, ¿sí? Él me hizo anoche toda esta para mostrarlo como ejemplo hoy. Y es que me creó carpetas de acuerdo a unas instrucciones que yo hice. Entonces, Antigravity es una forma de gestionar toda esa información para que ustedes no digan, güey madre, ¿y ahora qué hago? Yo tengo una cantidad de información y Alex nos mostró el método para cómo organizo. Nada, Antigravity se lo hace automáticamente, porque ustedes simplemente crean unos prompts en Gemini o ChatGPT, los traen acá, los corren en Antigravity. Por ejemplo, yo le dije a él, ¿sí? Le dije, créame una estructura dentro de una carpeta de downloads, crea los siguientes subcarpetas, proyectos, actividades, recursos y archivos. Si alguna ya existe, no la dupliques. Haga un análisis de contenido, genéreme un informe y créeme, de acuerdo a esto, a la extensión, PDF, Word, Excel. Todo eso fue un prompt que yo le metí y miren cómo lo corrió aquí a través de la ventana ¿qué? De Python, creo que es lo que corre acá sin necesidad de que ustedes programen. Entonces es una herramienta de gestión documental automática que ustedes la ponen a correr para que le hagan toda la metodología y miren cómo me convirtió a mí en el método para automáticamente. Esto me lo hizo ayer. Estamos acá en la carpeta análisis y él me creó actividades, archivos, proyectos y recursos y ya estaba empezando a meterme todos estos archivos acá y a clasificarlos. Entonces, mi invitación para esto es, hay actividades, herramientas hay muchísimas, ¿sí? Utilícenlas. Cada día sale una más, pero tengan su propio método para poder estructurar
esa metodología, socialícenla, lo que decía Jorge, traten de llevarla a que las personas de su entorno, familia, colaboradores de trabajo, tengan la misma metodología para construir redes neuronales de trabajo muy acertadas que se puedan compartir. Entonces, no se preocupen por la herramienta porque las herramientas se aprenden a manejar en un día con 2 videos, pero sí utilícenlas. Y esta era como la última herramienta que yo les iba a mostrar para que no les creara angustia de organización. Ahora nos vamos a ir un poquitito hacia las conclusiones de toda esta charla y es, ah, vamos aquí a esta partecita, vamos a volver Bueno, un aunque poco antes. tenemos dos minuticos ahí porque no veo que Sí, haya como muchas preguntas. vamos a cerrar acá las conclusiones de esta charla con con estos puntos. Empiece poco a poco, no intente organizar archivos de 10 años de manera manual, aunque ya lo puede hacer, ¿sí? Ya lo puede hacer con Antigravity. Ustedes pueden coger eso que nosotros hacíamos. Yo tenía un gran problema y era tener discos duros extraíbles y después no los podía organizar. Pueden hacer esto con Antigravity. Pueden darle acceso a Antigravity y él les organiza toda esa información, pero lo más importante es que adopte un método, sea el método para, el método code, más que obsesionarse con una aplicación, es vea cuál se amolda. Yo les mostré tres, ustedes verán cuál hay. Libere su espacio mental para disfrutar más de la vida y el trabajo. Deje que la IA haga muchas cosas. Suéltele trabajo a la IA sin miedo. Y el último tip de la conclusión sería herramientas. Hay muchas, el proceso es personal y cuando los hagas podrás asumir mejor el mundo de la hiperinformación. Muchas gracias por haberme escuchado. No sé si hasta hay alguna pregunta que quieran solucionar. Yo por acá no veo preguntas, veo que levantaron la mano, pero nuevamente les pido el favor, Sí, escríbanos las por chat o por la escriben. cajita de preguntas. Mientras nos hacen las preguntas, quería aprovechar para presentarles a Marcela. Sí, ¿dónde está Marce? Se me perdió de acá la Hola, lista. hola, aquí estoy. Ah, bueno. Eh, Marce, bienvenida, ¿cómo Hola. estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Bueno, cuéntanos. Bueno, dame un segundo. Les Bueno, proyecto mi pantalla y me confirmas, por favor, si la ven, ¿vale? sí, sí, se ven. Listo. Ahí se ve ya en pantalla grande, ¿cierto? Sí, Bueno, rápidamente, muchísimo gusto. Yo soy Marcela López. Les voy a contar un poco quién es Macaya. Macaya es una organización social. Lo que nosotros hacemos es potenciar las capacidades de las organizaciones desde la cooperación, la tecnología y la innovación. Contamos con ya 20 años de experiencia en el sector, impactando a más de 26.146 personas, tanto dentro de nuestras dos líneas de trabajo que son transformación digital y movilización de recursos, 12.878 organizaciones en 26 países de América Latina, y en MIPES también trabajamos y hemos trabajado con 612. Desde nuestros dos frentes, en la parte de transformación digital, trabajamos lo que es aceleración digital, soluciones de formación e implementación y todo el tema de licenciamiento a través del convenio que tenemos con Microsoft 365 para proveer licenciamiento tanto a organizaciones sociales como MIPES, em, con algún tipo de, unos tipos como tal de beneficios. En la parte de movilización de recursos, eh, fortalecemos las capacidades de las organizaciones en todo lo que es la gestión de recursos. Entonces, acá, denme un segundo. Desde nuestra línea de transformación digital, acompañamos a lo que, como les decía, a las organizaciones y a las micros y pequeñas empresas en la integración como tal y apropiación de la tecnología en cada una de las áreas de las organizaciones. Tenemos tres frentes, como les comentaba, la aceleración digital, es decir, ese diagnóstico de madurez digital y poder diseñar una estrategia tecnológica y potenciar ese impacto. Desarrollar soluciones de formación e implementación para fortalecer las capacidades de las personas que laboran en las organizaciones y asimismo el convenio con Microsoft para proveer el licenciamiento. En este caso, el 62% de las organizaciones que han trabajado con nosotros han mejorado como tal su índice de madurez digital. Y por último, pero no menos importante, la línea de Nodoka o movilización de recursos. Macaya desarrolla ya hace 13 años una plataforma que se llama Nodoka
por la cual nosotros podemos conectar a las organizaciones con oportunidades de financiamiento para movilizar, perdón, recursos de cooperación para las organizaciones. Tenemos la plataforma que conecta a las organizaciones con las oportunidades, pero también desarrollando formaciones en temas de gestión de recursos, formulación de proyectos, medición de impacto, estrategias de gestión de recursos, entre otras, y asesoramos a las organizaciones para poder crear una estrategia adecuada a corto, a mediano y a largo plazo en la gestión de recursos en el tiempo. De esto hemos impactado a 62% de las organizaciones y les hemos ayudado a acceder a nuevas fuentes de financiamiento. 54% han identificado nuevos cooperantes y 62% por ciento de las organizaciones han incrementado su captación de fondos. Espero que, bueno, si esto les haya llamado un poco la atención, si ustedes quieren conocer un poco más de estos servicios que nosotros ofrecemos, aquí están los QR de Erika y el mío para que se puedan comunicar con nosotros y poderles ampliar toda la información de los servicios que les hemos presentado. Muchísimas gracias. Estás con el micrófono apagado, Jorge. Sí, no, yo quería agradecerle mucho a Alex por esta presentación. La verdad es que es un tema súper interesante. Me parece que nos quedamos hiper mega corticos en esta cosa, porque, porque acá en temas especialmente de gestión documental, digamos que podemos hacer muchas cosas y podemos ayudar a las organizaciones sociales a organizar el rancho, a organizarse y a coordinar las acciones. Existen, como dice Alex, muchísimas opciones en temas de tecnología, o sea, como está Notion, está Loop en Microsoft, como está Evernote, está el OneNote también que existe. O sea, vamos a encontrar muchísimas soluciones. Acá más la invitación es a organizarnos, a coordinarnos como equipo de trabajo, cuáles van a ser esas reglas para, como les digo, para crear, almacenar y consumir la información y que esto no se nos vuelva, como arrancó la charla, un caos, eh, donde estemos nadando en un mar de información, no tengamos claro cuáles son esas versiones, cuál es la indicada en momentos donde necesitamos datos críticos, saber dónde están, dónde poderlos ubicar, cosas tan sencillas como la cédula, por ejemplo, un carnet de vacunación o una factura o un contrato que debería estar firmado. Entonces, esto es como lo importante en términos de no nos podemos dejar agobiar en una época donde crear información, la creación de contenidos rebasa nuestra capacidad biológica, por decirlo así, de procesar la información. Tenemos que buscar un sentido de cómo vamos a administrar este problema y a verlo como una oportunidad, ya como unas reglas de orden y de cómo vamos entonces a trabajar juntos. Entonces, Alex, mil gracias por regalarnos este ratico. A todos este video queda, la próxima semana se los vamos a compartir y pues cualquier duda que tengan con temas de herramientas o de solución a alguna cosa, pues nos pueden escribir. A Alex también le podemos hacer la pregunta. Marcela ahí dejó la información. Sí les agradezco mientras Alex se nos despide que nos ayuden con la encuesta de satisfacción. La idea es entender un poco estos espacios, si les gusta, qué cosas quieren que veamos, qué cosas quieren que desarrollemos en el futuro. Entonces, Alex, mil gracias. No, a ti, Jorge, por la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes y con mucho gusto estoy ahí disponible para lo que necesiten. Ujú. Información en Antigravity es confiable, pues técnicamente sí, porque estás trabajando dentro de tu disco duro. Y está Entonces, trabajando con Microsoft, no, Antigravity es de Google. perdón, de Google, sí, discúlpame. Entonces, sí, pero recuerden que la información, hay un riesgo de que sea compartida, en eso tenemos que ser un poquito celosos y ser un poco más, ponerle un poco más de foco a eso, porque no necesariamente todo lo que subimos en inteligencia artificial o en aplicaciones gratuitas
de pronto queda visible a alguien. Yo Pero siempre mira, tengo por un Jorge, que está refrán, muy dado a los prompts que tú utilices. Casi siempre debes sellar los prompts. Mi recomendación es que no exteriorice la información, no las cambie, no guarde un registro y total. mucho menos lo exporte. Con eso se deben sellar los Y, prompts en Antigravity y funciona. y para mí la regla siempre ha sido, cuando el software es gratis, el producto es uno. Sí, Entonces, cuando se claro, regalan las cosas, la sí, plática se hace con la información que estamos suministrando, para que lo tengan en cuenta. exacto. Entonces, a todos, muchas gracias. Gracias, gracias. Espero verlos el próximo mes y bueno, un feliz fin de semana para todos. Innovación tecnológica para el cambio social.